Todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la saga de Creepshow, que bueno, más que saga sería una trilogía, aunque esto tampoco es del todo correcto y ahora conforme vaya avanzando el vídeo explicaré por qué. Bueno, Creepshow es para mí la película que más se asemeja a un cómic. O sea, si pudiéramos definir, y ya lo comenté un par de veces cuando hablé sobre el top 10 de películas de antologías, que por supuesto metí a Creepshow, y sobre las mejores películas basadas en novelas de Stephen King, desde mi punto de vista, también hice un top 10 y también incluía Creepshow, pues lo comentaba de que es la... Si tuviera que definir una película, o sea, un cómic hecho película, sería Creepshow. Creepshow es un cómic hecho película. O sea, ni todas estas películas de superhéroes que hacen, de la Marvel, de la DC, nada. O sea, un cómic hecho película, la definición es Creepshow. Y es una película que me encanta y la he visto infinidad de veces. La película, bueno, está dirigida por George Romero y el guión o sea, son varias historias, pues los guiones de las historias son de Stephen King, que las hizo para la película, exceptuando, si no recuerdo mal, y esto es algo que creo que no fueron basados en relatos cortos de Stephen King, exceptuando El Baúl, que es el que hace el cuarto, que se titula La cuarta historia del baúl, que sí que está basada en un relato corto que yo personalmente he leído y está muy bien. Las demás, si no me equivoco, no son basadas en relatos cortos, o sea, son historias ya que creó Stephen King como guiones para la película. Y bueno, pues que como digo, lo componen 5 historias, es una película de antologías que componen 5 historias y que quería, digamos que recuperar el espíritu de los cómics estos de la EC, estos cómics de historias de la cripta, El baúl de los horrores, El caldero de la bruja, estos cómics que dibujaban Bill Gaines y Al Feuerstein allá por los años 50 y que tuvieron bastante repercusión y se llegaron a hacer películas se llegaron a hacer películas basadas en estos cómics. Por ejemplo, antes de que se hiciera famosa la serie de Historias de la Cripta en los 90, en los años 70 la productora Amicus, que se especializó precisamente en películas de antologías, muchas de ellas inspiradas en estos cómics, pues ya realizó la película de Historias de la Cripta, que en España se tituló Condenados de Ultratumba, y de El baúl de los horrores. Por lo tanto ya se había llevado al cine, además de que, como digo, la Amicus se especializó en el género de antologías y todas ellas tenían ese cierto aroma a esos cómics de los años 50. Y entonces fue bastante prolífico el subgénero de terror de antología, se creó un propio subgénero de terror en los años 70. Ya luego fue flojeando y George Romero lo que quería era recuperar ese cine de terror de antologías y ese espíritu de los cómics de la EC de los años 50, y de hecho es la película que lo recuperó al 100%, ya que es un cómic hecho película. Parece uno de esos cómics como si hubiera cogido todo ese estilo del cómic y lo hubiera puesto en una pantalla, o sea, como si hubiera cogido la cámara y se hubiera metido dentro de un cómic y estás viendo un cómic en imágenes, estás viendo un cómic protagonizado por personas. Es realmente increíble, una película buenísima. Revitalizó de nuevo el género de antologías. Gracias a Creepshow luego empezaron a hacerse más películas de antologías. Y de hecho que la serie de Historias de la Cripta yo creo que llegó gracias al éxito que tuvo Creepshow, que entonces fue una película que también fue muy importante en volver a traernos un subgénero de nuevo. Y muchas películas también intentaron imitar un poco la manera de hacer de Creepshow. Como digo, la película son 5 historias y al igual que las películas de la Amicus, hay una historia que es la historia central, que por supuesto al final tiene un final sorpresa, y dentro de esa historia central se nos van contando las diferentes historias. La historia central, tenemos un niño que está protagonizado por el hijo de Stephen King, Joe King, que hoy día es escritor, se puso un seudónimo a la hora de escribir porque no quería que se le reconocieran, que le dieran cierta fama o que tuviera éxito por el nombre de su padre. Quería labrarse su propia carrera como escritor sin tener ningún tipo de influencias gracias a su padre, por lo tanto cambió su nombre al de Joe Hill. Escribió cuando llegó a tener ya cierta fama, es cuando ya él reconoció, dice, no, yo soy el hijo de Stephen King. Pero ya cuando tenía cierta fama. De todas maneras es que el tipo esclavó a su padre, o sea que yo creo que ya la gente lo sabía, por lo menos los editores cuando lo vieron, porque vamos, se parece un montón a su padre. Y aquí, bueno, pues hace de un niño, y el que hace del padre es Tom Atkins, que ya había trabajado en muchas películas de terror, sobre todo en los años 80, hizo la tercera parte de Halloween, aparece también
en esta de La Niebla, de John Carpenter. En fin, ya había hecho varias películas de terror, y entonces son los que conforman, digamos, esa historia central, esa que sirve de hilo conductor para que se nos presenten las demás historias, que es simplemente pues el niño que tiene los cómics de Creepshow. Aquí se nos presentan los Creepshow como si fueran los cómics de estos de historias de la cripta, y el padre no quiere que los lea, y es como que se lo tira a la basura uno de los cómics que está leyendo. Entonces ya se ve en la basura cómo se van pasando las páginas y se nos van mostrando las diferentes historias. Entonces ahí es cuando vemos lo primero, que vemos de que se nos está contando las historias a través de un cómic. Por lo tanto, es estéticamente y visualmente han logrado crear esa estética de cómic, lo que parece, como digo, un cómic visual. Aquí cuando aparece un cierto tipo de escena, pues a lo mejor los personajes se quedan parados y aparece detrás como el dibujo de un cómic, y a lo mejor incluso con escrito, pues a lo mejor alguna palabra como chillando. A lo mejor están chillando, se queda la imagen parada con los protagonistas parados, la parte de atrás se convierte como si fuera la viñeta de un cómic, todo dibujado, y a lo mejor los gritos dibujados también, dibujado, por ejemplo, ¿no? A la hora de presentarnos a lo mejor algunas escenas. Entonces es todo como si fuera una mezcla entre cómic y película. Aparte de toda esa estética que tiene mágica, porque esta película tiene una aura mágica que la envuelve toda la película, todas las historias, tiene también esas escenas que, como digo, de repente a lo mejor pues o se quedan los personajes parados y aparecen detrás de una viñeta, o están en movimiento y detrás de ellos aparece como una viñeta dibujada, con palabras incluso dibujadas al lado de ellos en forma como de bocadillos, como si estuvieran dentro de un cómic, dentro de una viñeta de un cómic. O sea, los planos son las viñetas de un cómic. Mezclar imagen real de personajes reales con dibujos, con imagen de cómic, sobre todo en los fondos, en los fondos de la pantalla, en la escena, en el fondo, a lo mejor pues eso, mostrarnos pues como una viñeta dibujada. O sea, estéticamente es un cómic al 100%, un cómic hecho película. Yo no he visto otra película que haya conseguido ese efecto que no sea Creepshow, y le da, como digo, un aire mágico, aparte también de la atmósfera y la ambientación, que es impresionante en todas las historias. Tiene ese aire mágico y a la vez tétrico, de precisamente que tiene que tener un cómic de terror, una sensación como mágica pero a la vez tétrica, porque estamos hablando de terror, no es un cómic de aventura, no es un cómic de superhéroes, es un cómic de terror, y eso está perfectamente plasmado en la película de Creepshow. Las historias, bueno, pues comienza la primera historia, que se llama El Día del Padre, en la que aparece Viveca Lindfors. Es una actriz que también trabajó mucho en el cine de terror español, aparece en La Campana del Infierno, aparece en El Coleccionista de Cadáveres, que también sale Boris Karloff. Y bueno, pues aquí voy a comentar un poco las historias así por encima, tampoco voy a explayarme mucho. Pues aquí digamos que se reúnen cada año en el aniversario de la muerte de un padre de familia, pues se reúnen en el Día del Padre, pues un poco pues para conmemorarlo, aunque el padre esté muerto, era un millonario, pues un poco para conmemorar, para celebrar ese Día del Padre en el que murió, precisamente, murió en el Día del Padre, pues celebran el Día del Padre y a la vez el aniversario de la muerte del padre. Pues los hijos es como que nada más que miran el dinero, son de estos muy snobs, así muy pijos, en fin, que van simplemente pues para hacer el paripé con lo del aniversario de la muerte del padre y poco más. O sea, se ve gente muy despegada, gente muy fría, gente de dinero, pero que es muy fría. Aparece también como yerno está casado con una de las hijas de este hombre, Ed Harris, es muy jovencito, en un papel así por medio secundario. Y bueno, pues se supone que Viveca Lindfors, que es también es hija, creo que era la hija mayor, pues fue la que mató a su padre, porque a la vez su padre mató a su prometido porque no quería que se casara con ella. En fin, entonces después del aniversario de pasar un año de la muerte del hombre el tipo resucita. Es que claro, estoy hablando de... estoy metiendo muchos spoilers. Bueno, se reúnen al cabo de un año y ocurre algo en el Día del Padre. La segunda historia se llama, tiene un título largo, me lo he anotado, La solitaria muerte de Jordi Bernil. Esta está protagonizada por el propio Stephen King, hace del personaje de Jordi Bernil, y es la que tiene el toque más cómico, en la cual un meteorito cae
en el campo, un tipo vive en un campo y cae un meteorito, el tipo toca el meteorito. Mira, voy a comentar spoiler porque si no es que no puedo comentar bien la película y me gustaría por lo menos explayarme un poco, no mucho también, pero un poco. Bueno, pues tenemos eso, como digo, la primera historia, el Día del Padre, el tipo resucita después de un año reclamando la tarta de cumpleaños que se le negó el año anterior, ya que su hija mayor lo mató. En esta segunda historia, que es como digo, la que tiene el toque más humorístico, aunque tiene un humor bastante negro, por supuesto, pues tenemos a este Jordi Bernal, que tiene un campo, el tipo trabaja ahí en el campo, es como un agricultor, y cae un meteorito, y el tipo toca el meteorito y poco a poco empieza a convertirse en planta, o sea, se convierte en un hombre planta, empieza todo a llenarse de plantas, porque donde toca el meteorito es como que empiezan a crecer plantas, pero crecen plantas ya no solamente en la tierra, crecen plantas en las sillas, en la madera, en una mesa, en las paredes, en el televisor, o sea, toda la casa se llena de plantas y el tipo se va convirtiendo en un hombre planta. Es, como digo, la que tiene más humor, tiene ese humor negro. La tercera se llama La Marea, que está protagonizada por Leslie Nielsen, que antes de realizar estas películas cómicas de agárralo como puedas, aterriza como puedas y todo eso, había participado de secundario en alguna película de terror como por ejemplo Prom Night y en este caso Creepshow. Y también aparece Ted Danson de aquella serie de esa de Cheers, pues también aparece en esta película. Y aquí tenemos pues que Ted Danson es el amante de la mujer de Leslie Nielsen, que es un millonario. La mujer pues piensa abandonarlo para quedarse con su amante, con Ted Danson, el amante más joven. Entonces esto parece en un principio, cuando va Ted Danson a decirle, oiga, usted deja a su mujer, por favor, y tal. No, va Leslie Nielsen, perdón, me he equivocado, a hablar con Ted Danson, diciéndole que está dispuesto, digamos, a cederle a su mujer, ¿no? Como diciendo, pues ella ya no me quiere, ya me ha abandonado, bueno, pues quédatela tú, pero al final esto no es así, y el tipo le hace una trampa, se lo lleva a la playa donde tiene a la mujer enterrada en la arena hasta el cuello y a él lo obliga a enterrarse también con un revólver, una zona de la playa que es particular de él, o sea, es una zona privada, por lo tanto no va a entrar nadie va a oírlos gritar, y entonces los pone al lado de o sea, de donde están las olas, de lo que es al lado de la orilla, por lo que se llama la marea. Dice, cuando vaya subiendo la marea, poco a poco, pues os irá cubriendo y os ahogaréis. Manera de sobrevivir no hay, porque los entierra de una manera que no pueden mover ninguna extremidad, están hasta el cuello. Dice, lo único, a lo mejor, si tenéis suerte y vais capeando a lo mejor el tema de la marea, puede ser que vaya derritiendo la arena y podáis salir, es algo improbable, o que calculéis cada vez que lleguen las olas y os vaya cubriendo la respiración, pero también es algo casi imposible, porque llegará un momento en que la marea suba tanto que no podéis aguantar la respiración, porque cada vez estaréis más cubiertos de agua durante más tiempo y moriréis. Y el tipo lo graba todo en vídeo, mete ahí una cámara ahí, que luego la cámara se le cubre todo de arena, y el tipo se va a su casa, tiene la casa llena de televisores, el tipo le encanta esto de grabar cosas y el tema como de la vigilancia. Entonces el tipo llega a su casa y empieza a conectar ahí los televisores y empieza a ver la muerte en directo de su mujer y del amante de su mujer. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues esta gente mueren, el amante de la mujer, Ted Danson, y la propia mujer, pero por la noche empieza a oír los susurros de ellos, empiezan a aparecerse las figuras fantasmales de la mujer y de su amante. Será algo producido por su mente, por los remordimientos, aunque parece un tipo que no tenga remordimientos, puede ser a lo mejor que subconscientemente sí que los remordimientos estén ahí jugándole una pasada, o es cierto de que estos su mujer y su amante han resucitado y los fantasmas han ido allí a vengarse, a terminar con su vida. La siguiente se titula El Baúl, que como digo, esta sí que es verdad que está sacada en un relato corto que yo precisamente he leído, en un libro que era precisamente de relatos cortos de diferentes escritores. Bueno, pues aquí tenemos a un conserje que descubre en un instituto o en una universidad que debajo de la zona de las escaleras hay un baúl que lleva ahí un montón de años escondido. De hecho, que lleva escondido, no sé si ponía 100 años, ¿no? Una expedición que hizo un antiguo arqueólogo que trabajaba en esa universidad y lo trajo del Polo Norte. Entonces se lo enseña uno de los científicos de allí. Cuando intentan abrir la caja, algo sale de la caja con unas garras y mata a ese conserje. Es como que dentro de esa caja hay un depredador. Pero ¿cómo es posible que haya sobrevivido 100 años metido en esa caja? O sea, letargado durante 100 años sin alimentarse de nada, metido en una caja y ha sobrevivido y ahora busca alimento, ha despertado y busca alimento.
y no sale de la caja porque es como que lleva tanto tiempo ahí dentro que se siente seguro dentro de la caja. Entonces como que sale simplemente a obtener su presa para alimentarse y luego vuelve adentro. ¿Qué especie de animal es esta? Una especie que puede durar durante tanto tiempo aletargada. El caso es que este profesor, este científico, le pide ayuda a otro compañero suyo, interpretado por Hal Holbrook, que también ha trabajado en bastantes películas de terror de aquella época. Apareció también en La Niebla de John Carpenter, que hace poco la comenté en el canal. Y la mujer de este profesor, de Hal Holbrook, es la actriz de Adrienne Barbeau, que en aquella época era mujer de John Carpenter antes de que se divorciaran y se casara con Debra Hill, con la productora de sus películas. Y que por supuesto pues también ha trabajado en un montón de películas. También salió en la de La Niebla, luego más adelante trabajó en la de Los Ojos del Diablo, en la de... que también son 2 historias de terror basadas en novelas de Edgar Allan Poe. En la primera, El extraño caso del señor Valdemar, precisamente también dirigida por George Romero, aparece Adrienne Barbeau. Y bueno, pues digamos que es un matrimonio que la mujer lo domina al marido, siempre está metiéndose con él, lo trata como si fuera un inútil. Vamos, la tipa la verdad es que da asco irla, el pobre hombre lo tiene amargado. Y el único disfrute que tenía ese hombre es quedar los fines de semana con este otro profesor a jugar al ajedrez, y era, digamos, el único disfrute que tiene. Cuando el profesor lo llama y le pide ayuda, le dice: mira lo que ha pasado aquí, que hemos encontrado esta caja, había una criatura dentro, ahora se ha cargado el conserje, tal. Pues bueno, digamos que su compañero, que este profesor, el Hal Holbrook, idea un plan que sí que no voy a comentar porque la verdad es que el plan es chapó, un plan para ayudar a su profesor y poder deshacerse de ese baúl con esa criatura que se encuentra en su interior. Y la última de las historias, la quinta, que se titula La invasión de las cucarachas. Bueno, pues nos habla de un tipo que también es un multimillonario que odia las cucarachas, les tiene absoluto pánico. Entonces vive en un piso, en lo alto de un edificio, de un rascacielos, totalmente aséptico. O sea, también es como que tiene miedo a las enfermedades. Entonces es un sitio totalmente aséptico donde no puede haber ni un insecto. El tipo siempre lleva guantes, tiene como instrumentos que absorben cualquier mota de polvo que hay allí. En fin, el tipo todo pulcro, pero es un déspota. El tipo desde ahí no sale de casa, es una especie de Howard Hughes, no sale de casa, está ahí atemorizado por los microbios, pero llevas lo que es sus negocios de una manera súper déspota a través de allí, a través del teléfono. Pues el tipo pues lleva ahí su empresa. El caso es que poco a poco empiezan a aparecer cucarachas. El tipo, ¿cómo es posible de que aparezcan tantas cucarachas? Al final eso se llena de cucarachas. Ya no sabemos si es paranoia suya, del miedo que le tienen a las cucarachas, y a lo mejor al principio ha aparecido una o dos y ya su mente ya va creando todas las demás que salen, o realmente sí que es cierto de que aquello se inunda de cucarachas. Al final también tiene un final sorpresa que no voy a comentar. Y bueno, al final el hilo conductor, que como os he dicho es el niño que su padre le ha tirado el cómic, pues tiene también otro final sorpresa buenísimo, y la película termina como digo, es una película que a mí me encanta, me parece una película buenísima, la he visto 20.000 veces y no me canso de verla, o sea, la he visto infinidad de veces. Los efectos especiales, que no me había acordado de decirlo, están realizados por Tom Savini, por el maestro Tom Savini, y bueno, tuvo tanto éxito esta película, que es del año 1982, que a los pocos años, a los 5 años, se hizo la secuela, Creepshow 2, en la cual ya George Romero no era director, pero sí que estaba involucrado en el proyecto, al igual que Stephen King. En Creepshow 2, el director es Michael Gornick, que en la primera parte, si no recuerdo mal, hace de director de fotografía o algo así. Pues ya es el director de la segunda parte, en la cual las historias sí que son creadas por George Romero y Stephen King. Sí que son los que vuelven, digamos, a crear esas historias. Aquí tenemos menos historias, aquí tenemos solamente 3 historias. Los efectos especiales ya no corren a cargo de Tom Savini, sino de Howard Berger, que luego se uniría junto a Robert Kurtzman y Gregory Nicotero en la KNBFX, la productora de efectos especiales. Se reunirían estos 3 especialistas de efectos especiales muy deudores de Tom Savini, que aquí Tom Savini hace de lo que es del Creeper, digamos el protagonista de estos cómics, ¿no? Igual en Historias de la Cripta, el guardián de la cripta, pues aquí es el Creep o el Creeper. El Creep creo que era así.
es digamos, el que presenta los cómics. Y entonces aquí ya nos encontramos con que se nos presentan en dibujos animados. O sea, esta película empieza siendo una película como real, en la que vemos a Tom Savini caracterizado como el Crip, y de repente se convierte en una película de dibujos animados, como haciéndonos un poco entrar dentro de la temática de cómic que llevaba la primera película. Esta película no tiene la estética tan de cómic que sí que tenía la primera parte, pero lo intenta, por lo menos en las partes en las que en ese hilo conductor en las que se nos va presentando esas tres historias, que está, como digo, todo realizado como si fueran dibujos animados. El hilo conductor, bueno, pues es el niño que se compra el cómic de Creepshow, empieza a leer las historias y bueno, luego pasan algunas cuantas cosas más. El final también tiene un final un poco sorpresivo, no tanto como el de la primera película, pero también tiene, digamos, cierta sorpresa. Y en cada historia, pues el Creep, va contando esas diferentes historias, que aquí son 3 historias, pero son un poco más largas que en la película anterior. Aquí tenemos la primera historia, se titula El viejo jefe cabeza de madera, que está protagonizada por este actor Josh Kennedy, un actor mítico que ha hecho un montón de películas, esta de La leyenda del indomable, con Paul Newman, ha hecho casi siempre de secundario, pero es un actor muy bueno. También está de 12 del patíbulo, también aparece por ahí de secundario, de los que llaman secundarios de lujo. Y bueno, aquí también, al igual que con la otra, yo voy a meter ya spoilers, porque son películas, por lo menos Creepshow y Creepshow 2 son de obligada visión, porque la segunda parte es una secuela que llega a la altura de la primera. Quizás no tanto, quizás la primera sea superior por el tema de que esa estética tan de cómic que han logrado, bueno, pues es un nivel algo superior, pero esta no se queda muy atrás. Esta película es una secuela muy digna, ya lo digo ya, es una secuela súper digna, es una secuela que llega casi a la altura de la primera, digo casi, o sea, está ahí. O sea, vamos, es una secuela buenísima y yo recomiendo las dos. O sea, no solamente recomiendo Creepshow, tanto la primera como la segunda. O sea, son películas buenísimas, y si os gusta el cine de terror y si os gusta la vertiente de películas de terror de antologías, estas películas son de obligada visión. Aquí, bueno, pues tenemos la primera historia, la del viejo jefe cabeza de madera, en la cual pues el George Kennedy está con su mujer, son un matrimonio de ancianos que tienen una tienda en un pequeño pueblecito en la que hay una tribu india. Cerca de allí el pueblo era como un pueblo en su día muy próspero, pero poco a poco pues lo que pasa, la gente se va yendo a las grandes ciudades, se quedó medio deshabitado, entonces hay mucha pobreza, en la tienda casi no entra nadie, y entonces la mayoría de gente que entra son de la tribu, pero como no tienen dinero para pagar, es como que siempre se los deja de ver, y nunca le pagan. Y la mujer es como que le está riñendo al principio y le dice, che, es que se te toman el pelo. Claro, como se lo dejas todo de gratis, pues entonces al final pues no te pagan. Y llega un día el jefe de la tribu y entonces le da como una especie de envoltura los tesoros más grandes de cada una de las familias de la tribu. Dice, aquí está lo más valioso de cada una de las familias, todo te lo ofrecemos a ti. Si no te pagamos en este tiempo, te lo quedas, y si te lo pagamos nos lo devuelves. Entonces, claro, es un detalle. De hecho, la misma mujer llega y le dice, mire, le estaba diciendo esto a mi marido, pero de verdad que me siento mal por haberlo dicho, porque sois unas personas que, vamos, esto es algo que emociona, ¿no? Yo estaba pensando en que seréis unos gorrones que tal, pero habéis venido ofreciéndonos, dándonos lo más valioso de vuestro pueblo, y nos lo podemos quedar si no nos pagáis. O sea, es algo emotivo, es algo que te honra como persona. La misma mujer se lo dice al jefe de la tribu, porque el hombre lo rechaza, dice, no puedo aceptarlo, por Dios, son las joyas de vuestro pueblo, ¿cómo yo voy a aceptar esto? Y el tipo dice, no, si no lo aceptas es que nos estáis insultando, porque entonces si no pagamos, le dice, si pedimos, malo, pero si suplicamos o algo de eso, si no pagamos, es peor aún. Por favor, déjanos pagar, déjanos que nuestro honor se limpie. Ahora tienes estos y si pagamos nos los devuelves, y si no te lo quedas, pero de momento tenlo tú. Y bueno, pues se van de ahí, el tipo lo guarda, pero ¿qué pasa? Que aparece por ahí el sobrino del tipo, que es con 2 amigos, que el tipo es un déspota, el tipo es un chulo súper creído, una melena que lleva hasta el culo, y el tipo está todo el rato mirando la melena y quiere irse a Hollywood a triunfar con sus 2 amigos, que uno es un niño de papá y el otro es un gordo que está todo el rato bebiendo cerveza. Y los tiene dominados, es como es el jefe de ese grupo, el tipo chungo, y los tiene dominados y hacen lo que él quiere.
El caso es que empiezan a robarle. Se ve que le habían saqueado ya antes. Y el hombre es como diciendo, parece mentira de que sea sobrino del jefe de la tribu, que es un hombre de honor, que tal, y igual, y tú, y el tipo, cállate, no sé qué, los trata y súper mal a la pareja. El caso es que sabe que le ha llevado esa bolsa con esas joyas de la tribu, y el tipo las quiere para irse a Hollywood, cambiarlas por dinero y labrarse ahí una carrera como actor. O sea, quiere robarle a su propia tribu, el tipo. Claro, el hombre no le va a dar eso. Dicen, por Dios, ¿cómo te lo voy a dar? No, esto lo defiendo yo con mi vida. Vamos a ver, el hombre lo ha confiado en mí y yo no te lo voy a dar a ti. El caso es que ahí hay una trifulca y el tipo se carga a la mujer de él y luego se carga al marido. O sea, es como un accidente, pero se mata a la mujer y luego ya pues se carga al marido. Dice, ya la ha matado a esta, pues me lo cargo a él. El caso es que le roba la bolsa con las joyas de la tribu y se larga. Pero en la puerta de la tienda hay un tótem indio, que es un tótem de madera, que es la figura de un guerrero indio, que él todos los días le está quitando el polvo y le está pintando las pinturas de guerra. De hecho, que al principio le está pintando las pinturas de guerra, se lo trata muy bien. Es como una figura que lleva ahí de toda la vida y el tipo habla con él, es como si fuera su amigo. Y el tótem resucita para vengarlo. Para vengar a aquel que ha estado cuidándolo toda la vida, que le ha estado hablando toda la vida, que es parte de él. Y que vamos, que en realidad es como si fueran los mejores amigos. Fijaos, es un trozo de madera, pero el hombre muchos días solitario, pues hablaba con él, lo limpiaba, lo trataba con un cuidado como si fuera una persona de verdad, le pintaba las pinturas de guerra y un respeto que tenía hacia su cultura, hacia esa tribu, porque eso forma parte, ese tótem de lo que es de esa tribu y de las creencias que tienen. Que al final, o sea, resucite es como un vengador, va a vengar a esa persona que lo ha cuidado y que ha estado junto a él durante tantos años. Y entonces aquí tenemos una historia de venganza realmente increíble. O sea, ya la primera historia es brutal, a mí me encantó. La segunda historia se titula La Balsa, también es buenísima, y entonces es un grupo de chavales que se van a una zona de estas paradisíacas, así como de campo ahí en el bosque, y hay un lago, y se empiezan a bañar en el lago y llegan como una balsa que hay en medio del lago, pero cuando llegan allí resulta que aparece como una especie de mancha que parece de petróleo, una mancha negra, y la mancha está viva, y empiezan a devorarlos. Claro, no pueden bajarse de la balsa de madera, porque si bajan si se tiran al agua los devora, ¿no? Intentarían nadar hacia la orilla, pero esa mancha puede ser más rápida que ellos y devorarlos. No saben lo que es, y ese es el misterio, porque nunca sabemos lo que es, no sabemos si es alguna criatura del espacio, si es un experimento científico, no sabemos absolutamente nada, una mutación, nada, y ese es lo misterioso de este capítulo, que es la tensión de no poder ir y poco a poco, claro, se va haciendo de noche, entra hambre, entra frío, y ¿qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos atrevemos a nadar para que nos capture? Intentan un poco planear a ver qué es lo que pueden hacer allí. Ayuda, si allí no pasa nadie. ¿Qué van a ayudarlos? Se han ido a un sitio inhóspito. De aquí a cuando aparezca otra persona igual han pasado una semana y están ahí sin comer y sin beber. Entonces es un poco pues el plan ese que intentan realizar para ver si pueden lograr encontrar una solución para salir vivos de esa situación, ¿no? Recuerdo un poco el tema este de la balsa a la película de Blob, la masa devoradora, de los años 50, una monster movie interpretada por Steve McQueen, que luego tuvo el remake en los 80, dirigido por Chuck Russell, un remake buenísimo, para mí incluso superior a la original. Pues recuerda un poco a ese tipo de películas, o esa película de Staff, esa de Innatural, de Larry Cohen también, un rollo así, y está muy bien también. Y ya la tercera se llama El autoestopista, en la cual una mujer que sale de casa de su amante, casada por supuesto con un rico, pues se va a ver al amante al que paga, o sea, tiene como una especie de gigoló, y se va rápidamente en el coche, porque dice, ostras, antes de que llegue mi marido, se me ha hecho tarde, antes de que llegue y me pregunte dónde he estado, y atropella a una especie de vagabundo y se da la fuga. ¿Qué pasa? Que luego vemos el vagabundo resucitado, que es un muerto viviente, que va detrás de ella y no la deja en paz. O sea, es una persecución constante. Producto de la mente, del remordimiento, un zombie de verdad, no lo llegamos a saber. Pero sí que es verdad que esta película es adrenalina, o sea, este capítulo es adrenalina pura y dura. Es una persecución constante. La tipa con el coche, el tipo se le engancha de encima del coche, intenta entrar, cada vez que para el tipo aparece, o sea, es espectacular hasta que llega al final. Y bueno, ya la historia del conductor, que es la historia de dibujos animados, pues tiene también ese final sorpresa. Como digo, Creepshow 2 me gustó muchísimo, me pareció una secuela buenísima. Y también es una película que no he dicho tanto la 1 como la 2, pero en este caso voy a ponerme en otro lado porque parece que, como se ha ido el sol, se ve así un poco oscuro. A ver si aquí, sí, aquí parece que hay más luz.
Ya lo comenté cuando hablé de estas películas, cuando creo que lo dije cuando hablé sobre el top 10 de películas basadas en novelas de Stephen King. Creepshow 2, el día que la vi era un día de estos un día malo, pues a mí me salvaba mucho, por eso soy tan apasionado con el cine de terror. Cuando tenía algún día malo, llegaba el fin de semana, me ponía a ver alguna película de terror y era como que escapaba, como que me metía en otro mundo y eso era salvación. Y no sé, ese día no recuerdo bien lo que me pasó, que estaba fatal. Y llegó por la noche, yo la vi en la 2, en Alucine, en el programa de Alucine. Y vamos, me transportó a otro mundo, ya ni problema ni historia, ya era en plan, yo fascinado con el indio de madera, fascinado con la mancha de esta de que parece de petróleo y que devora a la gente de la segunda historia, fascinado por el zombie de la tercera historia, de esa persecución. O sea, que es una de las películas salvadoras, por decirlo de alguna manera, de aquellos días malos, y la recuerdo mucho también por eso, aparte de que es una película que también me encanta y me parece una secuela muy buena. Y bueno, como digo, había dicho que era una trilogía, pero sí y no, vamos a ver. Muchos años más tarde, en el 2006, se hizo una tercera parte, pero que nada tiene que ver con la primera o con la segunda. O sea, en la tercera parte ya no estaban involucrados ni George Romero ni Stephen King. La dirigieron dos directores, que ahora pues no recuerdo el nombre, pero ahora, ni recuerdo, es que ni quiero saber los nombres de estos directores porque no me merece la pena. Hicieron la segunda parte del remake del Día de los Muertos. El Día de los Muertos tuvo dos remakes. Tuvo uno en el 2005 o 2007, no me acuerdo. No sé si fue antes o después de esta película de Creepshow 3. Que estaba dirigido por Steve Miner. Y... ¿qué iba a decir? Fue una basura, o sea, no tenía nada que ver con la película del Día de los Muertos, absolutamente nada que ver. Luego, años más tarde, en el 2016 o en el 2017, no recuerdo bien, se hizo otro remake del Día de los Muertos, que sí que tenía que ver con la película original, pero que también era una basura, tampoco se libraba. El caso es que de ese remake que hizo Steve Miner, hubo una segunda parte que se llamó El Día de los Muertos Contagium, que dirigieron estos dos directores, los mismos de Creepshow 3, y fue otra basura. Claro, era la segunda parte de una basura, pues que fue otra basura. Otra puta mierda, pues. Y con Creepshow 3 hicieron otra puta mierda, pero otra puta mierda. Entonces digo, ¿y estos tíos le tienen manía a George Romero o qué? ¿Qué pasa? ¿Que cogen y te hacen la segunda parte de un remake de mierda de Romero y hacen otra mierda? Y cogen y te hacen la tercera parte de una película mítica de Romero y te hacen otra basura. Pues yo no sé esta gente lo que es, lo que tienen contra él. El caso es que aquí no voy a hablar de esta película, no voy a hablar. También son 5 historias, pero son una mierda. La única que se salva un poco la segunda, un poco. Por lo demás, una mierda. Nada, aquí no tiene la magia de las películas anteriores, no tiene la estética de las películas anteriores. Aquí el rollo cómic se ha olvidado por completo. Nada que ver. De hecho, no están involucrados ni Romero ni King. O sea que nada, esta película no la voy a comentar. Pero sí que es cierto de que hay una película que, aunque no entraría dentro de lo que sería una trilogía con las de Creepshow, sí que es cierto que es como si fuera una tercera parte. De hecho, muchos la consideran una tercera parte de Creepshow, y iba a ser una tercera parte de Creepshow, y me explico. Creepshow 2 iba a tener 4 historias, no 3. Lo que pasa es que la cuarta, que se iba a titular El Gato Infernal, no se rodó por falta de presupuesto. Entonces se dejó para hacer otra película. Por cuando hicieron Creepshow, la primera, tuvo tanto éxito que también se hizo una serie de televisión llamada Tales of the Dark Side. Mi inglés, como sabéis, es fatal. Historias del lado oscuro. Una serie que yo no he visto, en España creo que no llegó. Pero bueno, eran historias que eran dirigidas, eran capítulos, como luego lo que serían Historias de la Cripta, dirigidos por George Romero y con historias de Stephen King. Las historias iban a ser los guiones de las historias de Stephen King. ¿Qué pasa? Que se hizo una película en el año 90, una película de esa serie. La película, el título original es Tales of the Dark Side, pero en España se tituló El Gato Infernal, que es el nombre que da de la segunda historia de esta película. Esta película también cuenta con 3 historias. Entonces, esa cuarta historia que no se hizo en Creepshow sí que se metió aquí. Por lo tanto, iba en la línea de las películas de Creepshow. De hecho, que esta película no está dirigida por George Romero, pero están involucrados tanto Stephen King como George Romero, porque son los creadores de las historias. O sea, al igual que pasó con la de Creepshow 2. Por lo menos la segunda, la del Gato Infernal, la historia la realizó Stephen King. Y la primera, la primera historia, creo que es de George Romero. No estoy seguro, pero sí que las historias, si la información que tengo no es mala,
son, al igual que pasó en Creepshow 2, son tanto de Stephen King como de George Romero. La dirigió el director, lo tengo por aquí anotado, me he hecho una pequeña chuleta. El director de este Gato Infernal era John Harrison. Bueno, y los efectos especiales aquí sí que corren a cargo de la KNFX, o sea, de Robert Kurtzman, Gregory Nicotero y Howard Berger. Y esta película sí que va en la línea de las películas de Creepshow. O sea, sí, y mucha gente, muchos de los fans de Creepshow la consideran una tercera parte de Creepshow. O sea, lo consideran que esta sí que es una trilogía, que no esa basura que hicieron hace unos años. Es más, es que parece más una tercera parte de Creepshow y entra más en la línea estética de lo que era Creepshow que lo que era esa película que hicieron de estos dos directores. Aquí, bueno, pues las tres historias de terror tiene ese hilo argumental. Tenemos aquí un niño que es secuestrado por una mujer, es una especie como de Hansel y Gretel. La mujer lo está como cebando porque quiere comérselo, es una bruja y quiere cocinarlo. Y entonces el chaval le ha dado un libro al niño para que se entretenga mientras está encerrado en la celda, y es un libro de historias de terror. ¿Qué decía esa bruja? Que su padre se las leía cuando ella era pequeña y le gustaban mucho. ¿Qué pasa? Que el niño, antes de que lo vaya a cocinar, como que la va distrayendo contándole las historias, intentando de mientras idear un plan para poder escapar. Y cada una de las historias que cuenta, pues es uno de esos capítulos que estamos viendo. La primera se llama El lote 249, que es la que creo que es una historia de George Romero, pero como digo, no estoy seguro al 100%, por lo tanto no puedo garantizarlo. En esta película aparece muy jovencita Julianne Moore y Christian Slater, y también Steve Buscemi. Entonces tenemos que son unos estudiantes, los estudiantes pijos y ricos, que son pues Christian Slater, la hermana que es Julianne Moore y el novio de la hermana, y el pobre que es Steve Buscemi. Entonces es como que pasa alguna historia de que culpan a Steve Buscemi, le habían culpado de una especie de robo en esa universidad. El caso es que no le quitan la beca o algo así, no me recuerdo bien. Cuando el robo en realidad lo realizó el novio de Julianne Moore, pero fue ella la que acusó a este chico, a Steve Buscemi, para que lo culparan a él y no al novio, y bueno, en fin, un rollo de estos. El caso es que él recibe un lote, el lote 249, en el cual se encuentra una momia egipcia. Entonces, a través de un pergamino logra resucitar a esta momia egipcia y quiere a través de ella vengarse de aquellos que le hicieron daño. ¿De quiénes? Pues el tipo que hizo ese robo y se lo culparon a él, la novia de él, la Julianne Moore, que fue la que lo acusó, y luego pues de Christian Slater, que es era su mejor amigo, pero también sabía esto y se lo cayó y no dijo nada, y cubrió a la hermana y a su cuñado. Y bueno, es también otra historia de venganza. La segunda historia es El gato infernal, que da el título, o sea, es el título que le pusieron en España, no sé por qué, les gustó el título del gato infernal, que era la historia precisamente que iban a meter en Creepshow 2 y no pudieron hacerlo por falta de presupuesto. Pues aquí hace de la segunda historia. Y bueno, trata pues sobre un asesino de estos profesionales, un asesino a sueldo, que es contratado por un millonario que vive en un castillo, en una gran mansión, para que mate a un gato negro. Cuando llega dice: ¿a quién quiere que mate? Y le dice: pues quiero que mates a ese gato negro. El tipo se dice: ¿esto es una broma o qué? Y dice: no, te pago tanto dinero si te cargas al gato negro. Y empieza a contarle de que ese gato ha ido ahí para matarlo, que se lo encontró su hermana y que lo metieron en la casa, y que poco a poco ha ido matando a los miembros de esa familia. Mató a su hermana, se cargó también al criado. Según él, lo que parecían accidentes, según este anciano que va en una silla de ruedas, en realidad son provocados, no son accidentes, o sea, son asesinatos provocados por ese gato, ya que él es dueño de una industria farmacéutica y probaban, crear una especie como de pastillas y las probaban, hacían los experimentos con gatos. Entonces dice: han venido este gato para vengarse por todos los miles de gatos que me he cargado. El caso es que el tipo tiene en la cabeza de que el gato se lo quiere cargar y dice: mira, yo me largo un día y tienes toda la noche entera para matarlo. Yo llegaré al día siguiente o tal, y cuando llegue pues te pago y hasta. Y el tipo dice: bueno, esto es pan comido, con un gato pues ya esto, cojo, le pego un tiro o lo engancho del cuello cuando pueda y me lo cargo. Pero va a ser más difícil para este asesino cargarse a este gato de lo que pensaba. La tercera historia se titula venía en inglés, y yo la traducción que he hecho más o menos, que es El voto de los amantes, pero como digo, es una traducción que hice yo, porque los títulos al final en los títulos de crédito finales
venían los nombres de las historias y yo la traducción que hice fue El voto de los amantes. Aquí tenemos a un pintor un poco frustrado porque no puede vender sus pinturas, como que nadie se las compra, está un poco acabado el chico. El caso es que una noche, pues, saliendo de un bar, ve como a un tipo, a uno de los que estaban también en el bar, lo mata una criatura, una especie de criatura alada, como una especie de demonio. El caso es que el demonio coge y le dice, como digas algo de lo que has visto, o sea, este va a ser nuestro secreto, como digas algo de lo que has visto, de mi existencia, volveré y te mataré. Y le pega un zarpazo y le raja y todo el pecho. El caso es que el tipo pues se va todo traumatizado, no sabe si es que ha sido una pesadilla, si ha sido real. El caso es que es algo que se guarda dentro. Al poco conoce a una chica, se enamora y empieza a irle todo bien. Gracias al amor de esta chica es como que logra volver a inspirarse, logra pintar otra vez cuadros muy buenos, logra volver a vender esos cuadros y logra tener ya éxito en la vida. Entonces ya pasan años, el tipo tiene una familia, tiene hijos, tiene éxito, o sea, tiene todo lo que antes no tenía, tiene una vida de éxito, pero el trauma que tiene está siempre presente en él, o sea, tiene pesadillas sobre ese demonio y está siempre persiguiéndole esa aparición tan terrorífica de ese demonio. Al final tiene un final sorpresa realmente inesperado, por lo menos yo no me lo esperé. A lo mejor hoy día me lo podría haber olido, pero en su día no me lo olí. Y ya termina esta historia y ya vemos el hilo conductor de la película. Ese niño se salvará de la bruja, no se salvará, ¿qué habrá ideado después de contar estas tres historias? Bueno, pues ahí tenemos también otro final ahí sorprendente. Esta película también me encantó. Una anécdota sobre ella, bueno, no anécdota, es una de las películas que la vi en Navidades, me acuerdo perfectamente que es una película que alquilé en Navidades y me encantó también. A mí me gustan mucho las películas de antologías. Y bueno, esta, como digo, sí que yo la metí porque yo, aunque no sea a lo mejor una tercera parte oficial, pero bueno, están los mismos responsables y va muy en la línea de la de Creepshow. Yo, antes de que esta última, sí que la podría meter ahí como una parte más, ¿no? Aunque no sea una parte oficial, una entrega oficial, pues la metería como una parte más. De hecho, que recuerda bastante estéticamente a la primera película. Esta película tiene un aire muy oscuro, muy siniestro, pero tiene un aire muy de cómic, incluso más de cómic que la segunda parte. Y la asemeja bastante, y también algunas escenas, la manera en la que está rodada, algunos movimientos de cámara, algunos planos, la recuerdan bastante a la primera Creepshow. No tiene ese aire tan de cómic que la primera de Creepshow, porque en eso esa película es única, pero sí que estéticamente es más oscura, es mucho más siniestra, pero como digo, tiene cierto aire a cómic y algunos planos, algunas secuencias sí que recuerdan un poco a la manera de estar rodada de la primera parte. Sí, y por lo tanto también yo la metería en el saco. Si tiene que haber una trilogía de Creepshow, la de Creepshow 3, la oficial, nada, esa fuera. Yo metería esta del Gato Infernal. Y bueno, aquí ha terminado ya la crítica. Es unas películas que recomiendo. La tercera, olvidaos, esa no existe. Esa es nada, fuera. Recomiendo al 100% la Creepshow, que es una pequeña joyita. Una película, es un cómic hecho película. Creepshow 2, que también me pareció una secuela buenísima, a la altura de la primera parte, si bien la primera parte es algo superior, pero es una secuela, como digo, muy buena y muy digna. Y si contamos como tercera parte el Gato Infernal, también es muy buena, llega a la altura de la segunda parte de Creepshow. Es más oscura, es más siniestra, más tétrica. En fin, las historias, pues bueno, pues algunas os pueden gustar más, otras os pueden gustar menos. Yo no tengo así mucha predilección, me gustan prácticamente casi todas por igual. Por ejemplo, en la primera de Creepshow es que me gustan todas, o sea, no me suele decantar por una o por otra. Yo creo que si tuviera a lo mejor que decantarme, me decantaría por la primera, por el Día del Padre, por la de la marea y quizás por la del baúl. Si me apretaran mucho, ¿no? Porque quizás son las que tengan la mejor atmósfera, sobre todo la primera, la del Día del Padre y la de la marea. Pero me gustan las 5. La segunda parte, Creepshow 2, a mí me encantan las 3. Yo ahí no podía decantarme por ninguna, porque el viejo jefe cabeza de madera me pareció espectacular, la de la balsa también me encantó, y la última de la autostopista, brutal. O sea que ahí me quedo con las 3. Y ya la tercera, el gato negro, el Gato Infernal. Es que también, no sé, que me gustan también las 3, yo que sé. Ahí quizás por la del Gato Infernal, la de en medio sería a lo mejor la mejor, por ese final que tiene, que realmente es espectacular.
Pero como digo, no soy mucho de quedarme con una, con otra, no. O sea, cada una tiene alta, aporta algo, cada una tiene su toquecillo y todas están geniales. Pero bueno, como digo, podéis ver a lo mejor alguna os gusta un poco más, alguna os gusta un poco menos, pero el conjunto son películas muy buenas, estas tres películas, que las recomiendo al 100%. Espero que os haya gustado el vídeo, la semana que viene comentaré alguna otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.